Bien, ahí está. Ahora sí, le damos las buenas tardes a todos, ya estamos Buenas grabando. tardes. Estamos grabando. Y ahora sí, si les parece, vamos al tema de hoy, que era relé y contactores. ¿Sí? Recuerden después chusmear la normativa con respecto al tablero principal y las Bien. distintas formas. ¿Sí? Bueno, ahí está, a ver muchachada, ¿la ven? Sí. ¿Sí? Relé y Bueno, contactores. relé y contactores. ¿Alguien tiene idea de lo que vamos a hablar? ¿Alguien sabe algo de relé y contactores? Quizás es un tema conocido. Y eso lo vimos algo, ¿no? ¿Qué llegamos a ver, Ale? ¿O qué te acordás? ¿Para qué sirven los relays y los contactores? Se utilizan en los bombeadores, en distintos motores, en los motores más que nada. Bien, ¿y por qué se utilizan para los motores? Para el tema de los arranques era del pico No, el pico de arranque tiene otros problemas en realidad. Se habla mucho de los picos de arranque, pero viste que más que nada nosotros vemos picos de arranque para las térmicas. Claro. Para El pico, sí, protección de los motores, ¿puede ser? pueden ser relés para protección de motores. Ese relé se Claro. llama relevo térmico, ¿sí? Que lo El vamos a relevo térmico. ver en un ratito, o relé térmico. Y bueno, Ajá. en general, ¿alguien puede explicar lo que es un relé en contactor? No, yo no. ¿No? Bueno, entonces vamos a meternos directamente sobre el tema de relé y contactores. Bien, ¿por qué se los doy? Primero y principal. Es un tema que es un dispositivo en el cual se utiliza muchísimo, sobre todo en industria. Antiguamente se utilizaba mucho para lo que es automatismo. Obviamente nosotros no estamos abocados a la industria, pero en la casa se están utilizando muchos y cada vez se utilizan más. ¿Por qué? Porque hay muchos aparatos electrónicos, sobre todo, que necesitan después, a la salida, a cada una de sus salidas, ponerle un relé un relé, o en algunos casos un contactor. ¿Por qué? Bueno, miren, vamos a arrancar. Justo, bueno, arranca la primera diapositiva, explicando un poquito esto de lo que yo les comentaba. Un relé o un contactor se utiliza para manejar con algo con muy poquita potencia. ¿Sí? Ahí me avisa el Zoom que nos quedan 10 minutos. Con muy poquita potencia, manejar algo de mucha potencia. Por eso se utilizan los motores. ¿Sí? Ejemplo, yo tengo una llave, ¿sí? Una llave que como máximo tiene 10 amperes. Por lo general los motores no superan los 10 amperes. Pero ahí sí, teniendo un poco en cuenta los picos de arranque, muchas veces desde una llave el pico puede llegar a generar algún tipo de arco voltaico que va quemando los contactos. De hecho, no sé si lo han visto alguna vez, pero si hay motores conectados directamente, las llaves se suelen quemar más rápido. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, eso sí. ocurre porque ese pico, sí, originalmente es grande y cuando está cerrando el contacto, hace el chispazo y es un chispazo grandote, va quemando el contacto. Bueno, ¿qué se hace generalmente? Se colocan contactores. Un contactor, un relé, vamos a ver la diferencia, van a ver que es casi nada, pero bueno, hay una diferencia. Es una bobina que tiene una carga muy chiquitita. ¿Sí? O sea, yo con muy poquita corriente puedo magnetizar esa bobina. Recuerden que una bobina era un arrollado de alambre, recuerdo por las dudas, Sí, después sí, sí. pasa una corriente y genera un Sí. campo magnético. ¿Bien? Campo magnético. En definitiva, ese campo magnético lo que termina haciendo es accionar, porque atrae, Transformando. por ser metálico, atrae unos contactos. Entonces, esos son los contactos que van a pegar. Y esos contactos son más grandes de lo que tiene una llave, por decir algo. ¿Sí? Entonces, miren, esto es un relé. Estos son relés. Y esto es un contactor. Sí. Adentro tienen casi lo mismo, una bobina y contactos. ¿Sí? Sí. Bueno, miren, acá tienen el concepto fundamental del relé. En nuestro caso, esto sería la bobinita, ¿sí? Donde se conectarían, Ajá. por ejemplo, a ver otra cosa. Yo puedo manejar con 24 voltios, 220 voltios. ¿Y cómo? Y porque los 24 voltios van a comandar a la bobina. Cuando los 24 voltios llegan a esta bobina, genera un campo magnético que atrae los contactos y por estos contactos pasan 220 voltios, o mejor dicho, están con tensión 220. Entonces, yo tengo un transformador de 24 que me acciona la bobina, o que tengo un contacto que acciona a la bobina de ese relé, y ese relé accionaría al motor. Entonces, el flotante está en 24 voltios, que sería el que me da la orden,
Claro. Le da la orden a la bobina en 24 voltios, por ejemplo, se magnetiza y pega los contactos que están pasando 220 voltios. Ahora, entre la bobina y los contactos no existen absolutamente ningún tipo de contacto, justamente, ¿sí? Ningún tipo de unión. ¿Se viene entendiendo? Sí, 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 sí. Sí. Acá está, Sí, miren, sí. ¿ven? Acá se genera el campo magnético, atrae, mecánicamente, ¡pac!, pega los contactos. Vendría a ser... ¿Cómo? O sea que los 24 volt en este caso, porque también hay de 12. Sí, hay de Creo lo que que va, hay de 48, bueno. de 6, de lo que busques. Claro, en este caso, esos 24 voltios son los que le dan la señal para que se conviertan en 220 volts. Son los 24 voltios le dan la señal a la bobina, o sea que A la hacen bobina. pasar una corriente por la bobina, y que la Perfecto. bobina genera el campo magnético que atrae a los contactos que están conectados a 220 voltios. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿Puede ser al revés? sí, puede ser como vos quieras. O sea, digo, esos 220 pueden también hacer que la bobina se magnetice y lo convierta en 24 volts. Sí, en realidad, ojo, porque esto no convierte nada. El que convierte es el transformador. Acá Perfecto. lo que hacemos es, con una potencia muy chiquitita y con una tensión, por lo general es tensión menor, hay dos cosas que se separan, circuito de control y circuito de potencia. ¿Sí? Sí. Circuito de control es el que controla a la bobina. Sí. Entonces, el circuito de control por lo general trabaja en muy poquito voltaje. ¿Por qué? Porque es el voltaje seguro, 24 voltios. Bien. Meten la mano, no pasa nada. ¿Sí? Si el contacto del flotante se rompe, entra en contacto con el agua, 24 voltios no hacen nada. Por eso generalmente es así, pero puede ser a la inversa también. ¿Sí? Puedo tener una bobina de 220 voltios que Sí. cuando llegan los 220 acciona a contacto de 12, 24, 6, lo que ustedes quieran. Perfecto. ¿Sí? Bien, ahora sí, los contactos están energizados por un lado y la bobina por otro. Son dos circuitos aparte. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Bueno. Sí, José, perdón, estabas levantando la mano. Discúlpame. ¿Un contactor y un relé es lo mismo? No, no es lo mismo. Van a ver que el cambio es casi ínfimo, pero el contactor es como más, se utiliza para cosas de mayor potencia. Por eso se utilizan en motores. Hay relés grandes, igual, que se utilizan, pero el contactor está pensado y diseñado generalmente para cosas trifásicas. También se hace en mono, ¿sí? Pero para cosas que ya tienen potencia importante. Puede ser una resistencia, pueden ser motores, en fin. Ahora vamos a ver. O sea que el relé en realidad tiene dos entradas, una de 220 y una de 24. Tiene más de dos entradas. A ver, ya quizás, ahora lo vamos a ir viendo, pero 24 voltios manejan la bobina, que ese es su circuito de control, bien, ¿sí? Bien, bien. Y yo en los contactos, el relé o el contactor puede tener 3, 4, 6 contactos. Ya más Sí. no creo que vengan. No tengo Sí. la cabeza. ¿Sí? Cada contacto puede tener una Sí. tensión distinta y una Perfecto. corriente distinta. Está bien, pero a ver si entendí. La bobina esa que me da 24 volt es energizada en 220. No. A la bobina vos la tenés que energizar, por ejemplo, en 24 voltios, porque te viene que la bobina es de 24. Perfecto. O de 12 o de 220. También hay bobinas de 220. ¿Y con qué la energizo? ¿Con 220? No, depende. Si es con 24, si la bobina es de 24 voltios, tenés que energizarla con 24 voltios. Está bien, pero a ver, porque lo quiero entender bien. Sí, dale. Esa bobina que a mí me da 24, ¿sí? ¿Tiene una salida de 24 y la entrada? No, porque, pará, te cambio porque creo que ahí está la confusión. No es que la bobina te da 24, la bobina recibe 24. Perfecto. ¿Sí? Bien. Acá la bobina... Funciona con 24 volts. La bobina funciona con 24 voltios. Yo cuando le pongo 24 voltios entre sus bornes, la bobina se magnetiza, porque está pasando la corriente. ¿Y de dónde saco esos 24 volts? De un transformador, por ejemplo, ¿sí? Bueno, pero el transformador está conectado a 220. El transformador quizás sí, pero puede ser de una batería también. Puede ser una batería, está bien.
Bien, A ver, depende, la bobina hay bobinas que vienen para continua y bobinas que vienen para alterna, ¿sí? bien. Tenés de Bien. todo tipo, tenés de 6 voltios, de 24 voltios, 220, lo que busques. Bien, a eso quería llegar. Bien. Yo quería llegar a ver cómo se alimenta esa bobina 24. De alguna fuente, siempre es de alguna Perfecto, fuente X, perfecto, ¿sí? perfecto. Lo Bien, importante es que vos vas a trabajar, vos humano, cuando acciones una perilla, sí, vas a accionar sí, sobre la bobina y no sobre los contactos. perfecto. ¿Y por qué es bueno eso? Porque la bobina tiene una potencia muy chiquitita y un consumo muy chiquito. Entonces, quizás lo que vos estás accionando no va a generar un arco, por ejemplo, o vas a estar trabajando vos con 24 voltios, Sí, ¿sí? Entonces, eso acciona la bobina, y la bobina acciona los contactos. ¿Sí? ¿Se entiende? perfecto, se Sí. entiende. Perfecto. Perfecto. José, decime que me querías preguntar algo. No, esa es la diferencia entre uno y otro, porque en el Ah, caso de los tanques, yo sabía que después del transformador de 220 a 24, después del transformador va el contactor. Pero vos hay veces que utilizás la expresión relé o contactor, entonces yo te hice la pregunta si eran lo mismo. bien. Paco, Sí, dale, dale. no, explicale y después yo te pregunto, dale. Bien, la cosa es así, un relé es un contactor más chiquito, o un contactor es un relé más grande, ¿sí? Tiene algunas particularidades el contactor. Por ejemplo, tiene contactos auxiliares y contactos de potencia, ¿sí? Sí. Cosa que el relé no, tiene todos los contactos iguales, ¿sí? Sí, ¿Por qué trae contactos auxiliares? Porque se usa para lógica. Los relés sobre todo se utilizan para lógica, pero con el contactor también podés hacer lógica. ¿Y cuál es la lógica más común para usar en un contactor? Y generalmente es cuando vos querés poner algún tipo de pulsador y que quede pegado el contactor, ¿sí? Cosa que por ahí vamos viendo un poco más adelante. ¿Sí? O sea, vos... El relé como que selecciona directamente. El relé es más chiquitito. En principio tengamos en cuenta eso en la cabeza, ¿sí? Ya me quedo sin tiempo, porque en un momento me deja hablando solo. Pero el relé es más chiquito que el contactor. ¿Sí? El bien. contactor es un relé